Muy buenas noches. Damos inicio a nuestra actividad académica dentro del segundo seminario en seguros organizado por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. En el día de hoy, el tema de la conferencia es seguro de cumplimiento. Como ha sido nuestra costumbre, tenemos un protocolo. El primer punto del orden del día, el himno nacional de la República de Colombia. El segundo punto del orden del día, el himno de la Corporación Universitaria Republicana. El tercer punto, palabras de bienvenida del suscrito decano a nuestra conferencista, la doctora Rocío Granados. Y en cuarto lugar, el tema de la conferencia, seguro de cumplimiento. Nuestra conferencista, la doctora Rocío Granados, es profesional en economía. Como ya les había mencionado, el día de ayer cuenta con más de 30 años de experiencia en la asesoría de seguros, en la suscripción de riesgos y atención de siniestros, y en la orientación en el proceso de reclamaciones y gestión de protección en diferentes áreas. Actualmente es la gerente general de la compañía Premo Analizar Seguro Limitada. Ha realizado los siguientes cursos en seguros patrocinados por las aseguradoras en Colombia. Con la aseguradora Positiva de Seguros participó en el taller de gestión para la prevención de la enfermedad laboral. Con MAFRE Seguros Generales de Colombia, en el curso El Seguro Agrícola en Colombia, el Seguro Educativo, el Seguro de Desempleo, Seguro de Crédito, Seguro Todo Riesgo, Construcción y Montaje. Con All Mutual en planeación anual de impuestos con los clientes, en Seguros Confianza S.A. en el conversatorio Todo Riesgo, Construcción y Montaje, igual en el seminario Élite Innovación en el mercado de seguros, con la aseguradora Liberty Seguros de Colombia en plenaria de fianzas, con Seguros Confianza en el seminario Élite Risk Manager y seguros comerciales, seminario Élite Infraestructura y Construcción, seminario Seguros Generales, coaching comercial en finanzas, con seguros del Estado, cambios y mejoras en las pólizas para vehículos pesados, en el conversatorio Seguros Generales y en el seminario Autos, Vida y Fianzas, con Shop de Colombia S.A., taller Copropiedades y Pymes, con Merlif de Colombia, curso CIF, con Pan American Life Insurance Group, Private Client Mayor Medical, con Incorda, análisis transaccional y relaciones públicas, con Seguros Colpatria, novedades de productos, con Intermap, diplomado en alta gerencia, con Interamericana de Seguros, los seguros de vida en Colombia. Voy a ser atrevido, venga, no sé, voy a contar una infidencia. El doctor Ana Guillermo Aldana hace 15 años, ante un inconveniente que tuvo su esposo, don Jorge, sugirió mis servicios profesionales. Don Jorge Rodríguez. A partir de esa fecha, más o menos parecido al caso expuesto por uno de los conferencistas, el doctor Daniel Sarmiento, se presentó la demanda ordinaria laboral. En primera instancia se perdió, en segunda instancia se perdió, en sede de casación se perdió, se presentó tutela y en primera instancia se perdió, en segunda instancia también se perdió. En Corte Constitucional, la Corte Constitucional no admitió la revisión. Acudimos entonces a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana nos dijo no. Luego nos fuimos al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU y el comité nos dijo no. Después de 5 años, doña Rocío me llama, me
dice: doctor Bustos, confiamos en usted, inicie nuevamente lo que tenga que hacer. ¿Qué iniciamos entonces, ya no con proceso ordinario, 5 años después, con una acción de tutela, y se presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se perdió. Y como ya tenemos esa experiencia de pérdidas, yo le dije a doña Rocío: yo no voy a impugnar, y nos vamos para la Corte Constitucional. Y nos fuimos para la Corte Constitucional. La Corte nos dijo que no. ¿Qué hicimos? Presentamos la respectiva solicitud de insistencia. Bueno, la petición para que los magistrados insistieran ante la respectiva sala. Y por fe y oración, uno de los magistrados aceptó y efectuó la insistencia. Con ello, recientemente se produjo la sentencia SU 069 de 2018. Con esa sentencia se tumbaron todas las sentencias contra providencia judicial y checkpoint de sentido. Y así fue como aceptaron las pretensiones de la demanda. Por eso, cuando el doctor Daniel Sarmiento nos hace una exposición como esas, pues uno ya ha pasado por ese camino, donde lo importante es la persistencia, la insistencia y la fe en Dios, porque que le revisen a uno una acción de tutela, eso es como ganarse el baloto acá en Colombia, y eso solamente lo decide Dios. Ahorita estamos peleando ya no por esa situación, sino porque hay unas palabritas que no convienen, porque solamente reconocen un periodo y faltan, el pleito ya lleva 14 años. Entonces ahorita estamos peleando ante la Corte Constitucional una nulidad parcial. Y pues esperamos a ver los resultados. Pero este pequeño recuento es para decirles: nuestra conferencista es un símbolo de confianza, de honorabilidad, de persistencia, de rectitud. Es una persona conocida, 30 años no son cualquier espacio de tiempo, son 30 años en el sector asegurador, donde la conocen todas las compañías aseguradoras. Y la experiencia y el conocimiento que tiene en el tema de seguros de cumplimiento es muy grande. Por eso yo le rogaría una absoluta concentración para que aprendan de ese conocimiento, de ese vasto conocimiento y experiencia que tiene en este mundo de los seguros y especialmente del seguro de cumplimiento. Doña Rocío, bienvenida, esta es su casa. Gracias, doctor Leabrima. Buenas noches. De verdad me siento muy contenta de poder compartir con ustedes un ratico algo de lo poquito que he aprendido en estos años a través de la experiencia, a través de lo que le tocó estudiar a raticos, y espero que no los aburra mucho con el tema. Tengan toda la tranquilidad del mundo para preguntar lo que quieran, que con mucho gusto, si estoy en capacidad de responderles, voy a hacerlo. Realmente el tema de los seguros de cumplimiento arranca desde la época del Antiguo Testamento.
donde ya en algunos pasajes se hacía referencia a las fianzas. Posteriormente también podemos ver que se utilizó una figura similar para garantizar las diferentes transacciones entre los romanos, los egipcios y los fenicios. En Colombia específicamente arrancamos con la expedición de la Ley 225 del 12 de diciembre de 1938. Surge la necesidad del seguro de cumplimiento porque se presentaban muchas controversias y muchos problemas en las contrataciones entre diversas entidades, tanto públicas como privadas, porque se perdían las platas o no se cumplía con lo contratado. Aquí tenemos un resumen desde el punto de vista jurídico de las diferentes leyes que han ido reglamentando este tipo de seguros. Como les decía, pues la inicial fue la Ley 225 de 1938, mediante la cual se crea el seguro de manejo y cumplimiento, que son dos cosas diferentes. El seguro de manejo garantiza los incumplimientos, llamémoslo así, del personal de confianza que tiene a su cargo la custodia de bienes y de valores. El seguro de cumplimiento pues ya garantiza el desarrollo de los diferentes contratos, tanto a nivel público como a nivel privado. Después vienen varios decretos reglamentarios y el que más, digamos, énfasis hace actualmente es el decreto 1510 del 2013, que reglamentó bastante completo el sistema de compras y contratación pública. Ese fue reformado posteriormente en el 2015 con el decreto 1082 y finalmente este año tuvo otra reglamentación mediante la ley 1882 del 2018. Aquí entramos a analizar los productos del ramo de cumplimiento. Tenemos cumplimiento estatal, cumplimiento particular, disposiciones legales, tenemos los judiciales y la responsabilidad civil extracontractual derivada de los contratos de cumplimiento. En la contratación estatal, pues se rige por el decreto que ya mencionamos y también tenemos unas disposiciones especiales para Ecopetrol, que tiene una legislación totalmente aparte. En cuanto a los seguros de cumplimiento, tenemos los particulares, los de empresas de servicios públicos, que a pesar de ser una entidad pública, se rigen por contratación particular. Luego tenemos esta visión a largo alcance, que son los ASES. Luego tenemos las entidades públicas con régimen de contratación privada y los grandes beneficiarios. Los grandes beneficiarios son como por ejemplo el Banco de la República, que le han exigido realmente a las compañías de seguros que redacten un clausulado especial al acomodo de lo que ellos en su departamento jurídico han considerado más conveniente y que solamente aceptan ese clausulado en ciertas compañías de seguros para esas entidades que son grandes beneficiarios. Tenemos las judiciales, que son las pólizas que se expiden en los diferentes juzgados para garantizar cierto tipo de procesos. Esas son un poco más complicadas y son bastante reducidos los artículos del Código de Procedimiento Judicial que se aceptan para expedir las pólizas. Se aceptan principalmente aquellos que son como embargos y cauciones de esa índole. Ya las más complicadas es muy difícil que las omitan las compañías de seguros. En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, se refiere a la que deriva de los contratos de cumplimiento y tiene la característica que se expiden para entidades estatales o para entes particulares. ¿Qué es el seguro de cumplimiento? El seguro de cumplimiento son aquellas pólizas que se emiten para garantizar la ejecución correcta de los contratos suscritos entre entidades particulares
o entre particulares y el Estado. Quiere proteger básicamente el patrimonio que se pone en riesgo a través de esos contratos. Tiene una característica que responde por las obligaciones no cumplidas el desarrollo de esos contratos hasta el límite que se haya garantizado dentro de la póliza. Se exige precisamente porque antes de que existiera el seguro de cumplimiento se presentaron muchos casos, especialmente con las entidades estatales, en que las platas se perdían y no había cómo recuperarlas por incumplimiento de los contratistas. Tienen que presentarla los contratistas que celebran contratos con entidades estatales, valga la redundancia, y también todas aquellas personas naturales o jurídicas que quieran suscribir contratos con entidades particulares. La póliza estatal se regula por la Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007 y, como les decía anteriormente, principalmente por el Decreto 1082 del 2015. Las pólizas particulares están reguladas por lo suscrito en el Código de Comercio, en el Código de Civil y pues por todas las disposiciones del derecho privado. Las pólizas de disposiciones legales se refieren especialmente a garantías que exige el Estatuto de Aduanas y el Estatuto Tributario. Las pólizas de cumplimiento tienen tres etapas, que son la precontractual, la contractual y la postcontractual. La precontractual es la que viene garantizada por seriedades de oferta. La contractual contempla los amparos de cumplimiento, anticipo, devolución de anticipo y salarios y prestaciones sociales. Y la postcontractual, estabilidad y calidad de la obra, calidad del servicio y calidad de los elementos suministrados. ¿Qué nos cubre la seriedad de la oferta, que es la contemplada en la etapa precontractual? Precontractual, es decir, antes de firmar el contrato. La seriedad de la oferta se exige principalmente para garantizar que el ofertante cumpla con lo que está contemplado en la licitación antes de asignar el contrato como tal. Eso garantiza también que después el oferente no se vaya a retirar de la oferta que presentó o no vaya a cambiar las condiciones o no suscriba las pólizas de cumplimiento en el caso de que se gane el contrato. Esas pólizas normalmente tienen un monto mínimo asegurado del 5% del valor de la oferta, pero ese porcentaje varía según la entidad lo quiera determinar, siendo también muy frecuente que ascienda al 10%. Asimismo, la vigencia de estas pólizas por lo general es de 3 meses, aunque en algunos casos puede ser de 4 o hasta 6 meses, mientras la entidad contratante estudia las ofertas y designa al ganador del contrato. En la etapa contractual ya empiezan a operar otros amparos, como son el de cumplimiento, que como tal cubre que se cumplan todas las condiciones que se exigen en el contrato. Esa cláusula debe mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato, más la etapa de liquidación, que generalmente en las entidades estatales es de 4 meses. En las entidades particulares se fija la ejecución del contrato más un periodo adicional a criterio del contratante. El valor asegurado tiene que ser generalmente mínimo del 10%. En algunos casos pues se determina un valor más alto según la cláusula penal que esté vigente también en dicho contrato. Luego tenemos el buen manejo o inversión del anticipo. En esta cláusula se cubre que el contratante
realmente invierta todo el anticipo que se le entregue en las obras que se le han encomendado y no que se desvíen esos dineros para ser utilizados en otros objetivos. La vigencia también debe ser, por lo menos, durante la ejecución del contrato, más su liquidación o en su defecto, cuando se pueda demostrar que se amortizó la totalidad del anticipo en los bienes o en los elementos requeridos para el desarrollo de dicho contrato. El valor asegurado para el anticipo tiene que ser el 100% del anticipo que se les está entregando. O si no se invirtió, tienen que devolver la suma que no se haya invertido en lo que se ha convenido. El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones cubre la parte que tiene que cumplir el contratista para pagar a todos aquellos empleados que necesite para la ejecución del contrato. Ustedes saben que de acuerdo a la legislación laboral colombiana, un empleado tiene hasta 3 años después de dar por terminado su relación laboral para demandar al contratante por algún tipo de incumplimiento en el pago de aquellas acreencias que son de carácter laboral. Por eso la vigencia para este amparo siempre tiene que ser por el plazo del contrato más 3 años. El valor asegurado tiene que ser mínimo el 5% del valor total del contrato y algunas ocasiones exigen del 10 hasta el 20% de valor asegurado. En la etapa postcontractual son las garantías que van a... ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Ok. En la etapa postcontractual son aquellas garantías que cubren los posibles defectos o fallas que tenga el contrato después de ser entregada la obra a satisfacción. Arrancan a operar efectivamente después de que se firma entre las partes el acta de recibo a satisfacción y generalmente para las entidades estatales deben tener una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de firma de esa acta. El valor asegurado tiene que estar en relación con el valor inicial del contrato y generalmente pues arranca del 10% sobre el valor total hasta un 20 o 30%. Se puede exigir, según el tipo de contrato, estabilidad, calidad de la obra, calidad del servicio o calidad de los bienes cuando son contratos de suministro. Y también la vigencia en estos casos, como les digo, arranca a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción. Hay algunos parámetros especiales definidos en el artículo 85 de la Ley 1474 del 2011 para el tema de calidad del servicio en los contratos estatales. Por último tenemos la responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento. ¿Por qué es extracontractual? Porque no hay un contrato específico entre el contratante y el tercero que se vea afectado por el desarrollo del contrato. En este caso se suscribe este tipo de amparo para evitar posibles demandas directamente para el contratante. Entonces, un tercero que se vea afectado por la ejecución de ese contrato debe recurrir a reclamar por este amparo. Debe ser una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato. El valor asegurado va determinado de acuerdo al valor total del contrato. Por ejemplo, si es 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor asegurado para la responsabilidad civil no puede ser inferior a 200 salarios mínimos. Si vale más de 1.500 y hasta 2.500, el valor asegurado no puede ser inferior a 300 salarios.
Si vale de 2.500 y hasta 5.000, el valor asegurado son 400. Si va de 5.000 a 10.000, son 500. Y si va con un valor superior a 75.000 salarios, pues debe ser el 5% del valor total del contrato, porque debe ser superior a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La responsabilidad civil extracontractual tiene un amparo básico que es el de predios, labores y operaciones. Es decir, todos aquellos eventos que se causen dentro del ámbito del sitio donde se está desarrollando el contrato. Pero lo recomendable es que no se tome solamente el amparo básico, sino que por precaución se deben tomar unas coberturas adicionales, como son la cobertura para daño emergente y lucro cesante, la cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales, la cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, excepto que el subcontratista presente una póliza mediante la cual demuestre que tiene la responsabilidad civil extracontractual con los mismos amparos requeridos para el contratista inicial. Asimismo, una cobertura adicional de amparo patronal y una cobertura expresa de vehículos propios y no propios. En algunos casos hay entidades particulares y estatales que exigen otro tipo de amparos adicionales a estos que son, digamos, los inicialmente recomendados, como es, por ejemplo, la responsabilidad civil cruzada y la responsabilidad civil que cubre gastos médicos. Las condiciones especiales que tiene el seguro de cumplimiento versus otro tipo de seguros como son los de autos, como son los de incendio, los de sustracción, de todo riesgo, construcción y montaje, pyme, etc. Tiene una característica especial. En el seguro de cumplimiento no se puede revocar la póliza unilateralmente de manera anticipada. La póliza sigue vigente hasta que muere de acuerdo a la vigencia inicial. No se puede revocar la póliza por falta de pago de la prima, como si ocurre en los demás seguros, que ustedes saben que según la ley 45 de 1990, el plazo máximo para pagar la prima de una póliza de autos o de hogar o de salud o de cualquier otra índole, excepto cumplimiento, repito, si a los 45 días no ha sido pagada, automáticamente la compañía la puede revocar. Y el cliente no tiene derecho a protestar para nada. En las de cumplimiento estatal no se puede hacer eso. Está prohibido revocar. Por eso es que cuando se emite una póliza de cumplimiento, generalmente se pide el pago contra entrega, excepto que uno conozca muy bien al cliente y sepa que es una persona honesta, correcta y que va a cumplir con ese pago después de haber recibido la póliza. Porque si no la paga, no se le puede cancelar. Carácter accesorio. El seguro de cumplimiento tiene carácter accesorio porque sigue la suerte del contrato principal que garantiza y el cual accede. ¿Qué quiere decir eso? Que se expide la póliza de cumplimiento inicialmente por un determinado valor de contrato y por una determinada vigencia. Pero si posteriormente el contrato requiere que se hagan obras adicionales, por ejemplo, y que se necesite contratar un mayor valor y que adicionalmente se requiera un plazo más amplio para terminar el desarrollo del contrato, las pólizas tienen que modificarse de acuerdo a esas nuevas condiciones del contrato. Es decir, tienen que aumentarse los valores asegurados de acuerdo al aumento del valor del contrato y tiene que modificarse o prorrogarse la vigencia de acuerdo a la nueva vigencia que la póliza exija. De reposición de la suma asegurada y adecuación de la garantía.
Cuando en el desarrollo de una obra se presenta un siniestro, es decir, una reclamación por algún tipo de accidente que ocurra, la póliza paga esa reclamación y en ese momento se disminuye el valor asegurado. No se puede continuar con el desarrollo del contrato hasta que la compañía no vuelva a ajustar el valor asegurado de la póliza al mismo valor inicialmente contratado, porque quedaría desprotegido el contratante en esa diferencia de valor. Subrogación. La subrogación es una figura jurídica que se ha aprobado para aquellos eventos que yo creo que ustedes más o menos lo han visto en algunos casos, como el túnel de la línea, en que el contratista inicial no puede cumplir con las obligaciones pactadas y por lo tanto se va a causar un perjuicio muy grande al bien común, llamémoslo así. En estos casos, las compañías de seguros muchas veces les sale menos oneroso subcontratar a alguna empresa que ellos ya conocen y que sabe del tema de ese contrato específico para que siga desarrollando la obra en lugar de indemnizar monetariamente al ente contratante. Entonces, en esos casos, la compañía de seguros se hace cargo de la obra, subcontrata con aquella empresa que ellos consideran que tienen la experiencia y las cualidades para terminarla, y en lugar de pagar la póliza, la indemnización, lo que hace es terminar la obra y entregarla. Para suscribir las pólizas de cumplimiento, bueno, en general todas las pólizas de seguros, pero en este caso específico las de cumplimiento, es muy importante hacer un análisis del negocio antes de proceder a la emisión de la póliza. Básicamente hay que analizar primero cuál es el objeto del contrato, porque hay objetos que definitivamente es muy complicado, muy difícil afianzarlos, porque las posibilidades de un siniestro son demasiado altas. Luego hay que mirar quién va a desarrollar el contrato, que esa entidad o persona tengan la experiencia suficiente, tengan la honestidad requerida, tengan la capacidad financiera para poder responder para esa obra y tengan, digamos, en su hoja de vida una trayectoria que acredite que realmente son capaces de ejecutar esa obra. Contragarantías. Las contragarantías son, digamos, el documento que le permite a las compañías de seguros remitirse en contra del que haya incumplido con el desarrollo del contrato o con la ejecución de la obra. ¿En qué consiste? La contragarantía básicamente es una especie de pagaré abierto que el contratista debe firmar por parte del representante legal. En algunos casos también, según la cuantía y las condiciones, deben firmar los socios en el momento en que la compañía le otorga la póliza. ¿Cómo funciona? La compañía de seguros paga la reclamación cuando incumple el contratista y luego ellos, con la contragarantía, hacen todo el diligenciamiento del caso, porque estas contragarantías se firman en blanco totalmente, sin fecha, sin cuantía, sin nada, precisamente para hacerlas efectivas y para completarlas en el momento que haya un incumplimiento. Entonces, si hay el incumplimiento y la compañía ya ha pagado el siniestro, llenan la contragarantía y con ese documento se van a ejecutar al contratista que no cumple, para recuperar los dineros pagados. El análisis efectivo pues contempla el resumen de todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Riesgo objetivo. Hay que analizar las cláusulas específicas que se piden en cada contrato, como por ejemplo la indemnidad que permite que se afecte cualquier amparo en el evento de un reclamo, una cláusula compromisoria que es la vinculación de la compañía al tribunal de arbitramiento en el evento que sea necesario convocar,
porque puede ocurrir que el contratante diga, no, es que mi contratista no me cumplió, no me entregó la obra. Y el contratista dice, no, es que yo no pude cumplir porque mi contratante se había comprometido a entregarme lo que yo tenía que ejecutar en determinadas condiciones y no lo hizo, o no lo hizo dentro del tiempo pactado, y por esa razón yo no pude cumplir o me atrasé. En ese momento pues toca nombrar un tribunal de arbitramiento que dirima quién tiene la razón, quién incumplió, por qué causa lo hizo. Condiciones especiales, pues en parte lo que ya les había dicho: incondicionalidad, pago a primer requerimiento, obligaciones de pago, restablecimientos automáticos, capacidad de reaseguro y exclusiones de dichos contratos. El pago a primer requerimiento lo pueden exigir solamente las entidades estatales, las entidades particulares no. ¿Qué significa? Que cuando una entidad estatal hace una reclamación a una compañía de seguros, la compañía de seguros no le puede decir, ah no, espere un momentico que yo voy a sacar todo mi equipo jurídico y voy a mirar si usted tiene la razón o no tiene la razón, y después que vea eso, ahí sí le pago. Con las entidades estatales que tienen esta cláusula en los contratos no ocurre así. La compañía de seguros primero le paga al ente estatal y después mira a ver si había razón o no había razón para pagar. Eso es el pago a primer requerimiento. Los restablecimientos automáticos, pues son los que ya les comentaba yo a ustedes, que cuando ha pagado un siniestro, tiene que volver a restablecer la suma asegurada total a los valores iniciales contratados. La capacidad de reaseguro. Las compañías de seguros, en una sana práctica, normalmente no asumen la totalidad de un riesgo, porque sobre todo cuando son riesgos muy altos y se llega a presentar un siniestro, podría ocurrir que la compañía llegara hasta a quebrarse al pagar. Entonces ellos diversifican el riesgo tomando una parte de ellos y la otra parte la colocan en reaseguros. Los reaseguradores son compañías especializadas que respaldan a las compañías de seguros en el soporte de los diferentes riesgos que las aseguradoras asumen. Obviamente, pues ellos cobran un porcentaje de la prima por asumir esa parte del riesgo y exigen determinadas condiciones. Ellos firman unos contratos con las compañías de seguros, dentro de los cuales ellos establecen unas condiciones de los riesgos que sí se pueden suscribir, en qué condiciones, con qué tarifas, con qué deducibles. De lo contrario, pues no van con la compañía de seguros. También en los contratos de reaseguros ellos excluyen determinados riesgos. Por ejemplo, excluyen riesgos por ubicación, zonas que son muy peligrosas, bien sea por cuestión de orden público o por ejemplo, si son obras que van a desarrollar cerca a los ríos, que hay un alto riesgo de inundación. Entonces generalmente van excluidas de los contratos generales de reaseguros, y cuando las compañías quieren asegurar algún riesgo especial que les llama la atención, pues tienen que elevar la consulta a su reaseguradora a ver si les acepta o no les acepta suscribir esa póliza y en qué condiciones. Generalmente cuando las aceptan, pues tienen que ser en condiciones de una prima más alta, unos deducibles más altos y otras condiciones particulares. También hay que analizar las condiciones actuales del riesgo, en lo posible, en la situación social, económica y de orden público, como les decía antes. Luego viene el riesgo subjetivo, que es el análisis del cliente como tal, el que está solicitando la póliza, el tomador de la póliza. Hay que analizar las condiciones actuales del riesgo, en lo posible, en la situación social, económica y de orden público, como les decía antes. Luego viene el riesgo subjetivo, que es el análisis del cliente como tal, el que está solicitando la póliza, el tomador de la póliza, que es el contratista, en este caso. Entonces,
Generalmente una compañía que esté recientemente constituida, pues no es un cliente muy apetecido porque no se sabe la trayectoria que tiene en el mercado. No se sabe si han constituido la empresa específicamente para desarrollar un contrato determinado y que el tema sea de pronto perderse con el anticipo y chao, ¿no? Entonces es muy importante la fecha de constitución para saber que sea una empresa o una persona que ya tenga una trayectoria. Luego, la consulta en centrales de riesgo. Ocurre lo mismo, si es una persona que está reportada porque se atrasan sus deudas, porque tiene embargos, porque tiene problemas de índole judicial, pues tampoco es una persona muy apetecida por la aseguradora. La estructura administrativa y técnica, que tenga realmente una conformación para que pueda responder técnicamente y administrativamente, que sea una empresa o una persona debidamente organizada para que eso le permita desarrollar correctamente el contrato que vaya a ejecutar. Verificar el certificado de existencia y representación legal. Hay que consultar, de las cosas que siempre hay que pedirle primero a una compañía cuando va a pedir una póliza de cumplimiento, es el certificado de la Cámara de Comercio, porque muchas veces en el mismo certificado hay limitaciones para el representante legal en cuanto a las cuantías o a los objetos de contrato que puede suscribir. Y en el evento que haya una limitación en el certificado de la Cámara de Comercio, eso va a inhabilitar a esa empresa o a esa persona para suscribir el contrato. Verificar las vinculaciones con el CIPLA. El CIPLA es el mismo SARLAST. No sé si ustedes lo han oído mencionar, porque lo piden los bancos y todas las compañías aseguradoras. Ese es un formulario que desarrolló la superintendencia bancaria anteriormente para poder, entre comillas, verificar el origen de los fondos que la persona maneja, bien sea como persona natural o como persona jurídica, para evitar principalmente el lavado de activos, tanto de dineros provenientes del narcotráfico como de dineros provenientes del terrorismo. Hoy en día, todas las compañías de seguros lo primero que piden es ese formulario, porque si la superintendencia los llega a visitar, que lo hace con mucha frecuencia, hace visitas de auditoría, y encuentra que cualquier cliente, sea cualquier tipo de seguro que le hayan emitido, no ha diligenciado este formulario, la multa es bastante fuerte y los pueden inclusive sancionar con cierre temporal y otro tipo de sanciones un poco drásticas. Luego, es importante también averiguar la posición del cliente en el mercado en el cual está ubicado. Por ejemplo, si son ingenieros constructores de vías, pues investigar un poquito con los colegas y en el ámbito en el cual se mueven, qué tan buena imagen y trayectoria tienen. Si son personas capacitadas, si son personas que han cumplido siempre con sus trabajos, o si ya tienen una trayectoria de varias reclamaciones o siniestros en distintas compañías. Por último, viene la capacidad o cúmulo con la compañía. Cada compañía de seguros pide, entre otros documentos, cuando se va a suscribir una póliza de cumplimiento, los estados financieros generalmente de los 2 o 3 últimos años, con las notas a estos estados financieros y también con un estado de pérdidas y ganancias comparativo. ¿Con qué objetivo? Para saber si tienen la capacidad financiera para poder desarrollar contratos, especialmente los estatales, que según la última legislación son muy pocos los que están aprobando anticipos, precisamente por experiencias negativas que se tuvieron en el pasado. Dentro del mismo análisis subjetivo, pues se averigua el know-how, o sea, el goodwill o el nombre que tenga en el mercado dentro de su área. Se les pide también un récord de horas, es decir, una relación de los contratos que han ejecutado,
tanto una relación donde se discrimine con quién han ejecutado esas obras, cuáles han sido las cuantías y cuáles fueron las fechas en que se desarrollaron. Y en algunos casos, si el cliente no es muy conocido, se le pide una referencia directa a las personas que ellos relacionan, los han contratado en otras épocas. Luego se analiza cómo ejecutan los contratos, es decir, qué activos fijos tienen para respaldarlos, con qué maquinaria y equipo propia cuentan, qué capacidad técnica tienen y qué personal técnico, obviamente, tienen también para desarrollar. En esta parte de análisis también del riesgo subjetivo, pues es básicamente el análisis de los estados financieros que yo les mencionaba. De ahí se puede desprender todos estos datos y se verifican para ver si es un cliente que está en las condiciones para ejecución o si definitivamente no se puede arriesgar a emitirle la póliza. ¿Hasta aquí va todo claro? ¿Alguna duda? Una pregunta, buenas noches. Me salta la duda en el caso de los túneles y en el caso de la Ruta del Sol. Si hay tanto lleno de requisitos, cómo se hace, qué activos deben tener, o sea, todo el cumplimiento de requisitos formales, ¿por qué se hace ese tipo de casos? O sea, si el Estado tiene unas pólizas y tiene unas pólizas de cumplimiento, en algún momento estas personas llegan a insolventarse y el Estado, hasta que tengo entendido, tiene que volver a utilizar sus recursos para volver otra vez a construir, como en el caso acá de la 26 o en el caso de la costa, porque no hace efectivo, por ejemplo, estas pólizas de cumplimiento, si con anterioridad han hecho todo un estudio fáctico, o sea, un estudio si realmente ellos tienen la capacidad, que en un momento determinado, obviamente ellos dicen, no tenemos, se insolventan y nada pasa, o sea, ¿dónde queda realmente las pólizas, dónde queda la parte contractual y todo lo que el Estado hace antes de adjudicar? Mira, en ese caso realmente es muy triste darse cuenta que en el momento que se suscribieron las pólizas, estas personas de estos dos contratos que tú mencionas tenían la capacidad, tenían todas las condiciones, llenaban todos los requisitos, pero lamentablemente en la parte de honestidad, pues ahí sí, un desastre total, porque después de que cumplieron los requisitos para suscribir las pólizas fue cuando se insolventaron y empezaron a sacar sus dineros. Y ahí también hay una falta total de diligencia del Estado, porque no ejecutaron las pólizas en el momento que debían hacerlo, sino que permitieron que esta gente se insolventara y cuando ya presentaron la reclamación la compañía de seguros no tenía sobre qué caer y muy seguramente las pólizas ya estaban vencidas. O sea, es un manejo muy oscuro que hicieron de común acuerdo con las personas a cargo de las entidades estatales para defraudar al Estado y que las compañías de seguros tampoco recayeran en contra de ellos. O sea, la picardía total. También tenemos que ver en ese caso, doctora, que hubo inoperancia de las entidades que deben estar pendientes de estas inversiones del Estado, ¿no? De los interventores. Es que ahí es una cadena total, si ustedes se dan cuenta, porque realmente se supone que los interventores son contratados para lo que usted dice, para estar al tanto de que las obras se estén desarrollando correctamente, que los anticipos se estén empleando en lo que es, y no para comprar propiedades en Dubái, como ocurrió. Pero los interventores seguramente les pasaban alguna comisioncita para que les diera amnesia y ceguera total. Tengo otra pregunta. ¿Qué efectividad entonces tienen estas pólizas para hacerse valederas, ¿no? O sea, para que respondan por el capital asegurado? Jurídicamente, ¿qué seguridad se tiene con ellas, ¿no? Porque en estos casos pues no se ha repuesto el dinero. Lamentablemente, como les digo, en las pólizas estatales hacen las jugadas en tal forma que se espera a que las pólizas se venzan y que ya no se pueda reclamar a la compañía.
En las pólizas particulares sí les puedo decir que a las compañías de seguro les ha tocado pagar buenas sumas. En algunos casos también se han pagado pólizas de reclamaciones de carácter público, porque pues han sido situaciones en las cuales, digamos, el contratista no ha incumplido por ser pícaro, perdón la palabra, sino por otras circunstancias que lo han llevado a incumplir, y en esos casos las compañías de seguros han pagado. Específicamente yo tengo el caso de un cliente nuestro, obviamente no voy a decir el nombre, que hacían contratos muy grandes de soluciones de software, y ellos hicieron un contrato con Fonade. Mi cliente fue muy confiado, no era la verdad. Fonade le metió unas cláusulas ahí bastante sofisticadas, llamémoslo, y en un momento dado les cambiaron las reglas del juego a mi cliente, que estaba actuando de buena fe, pero el problema es que en software es muy difícil comprobar quién tiene la razón. Y le hicieron efectivas las pólizas y la compañía de seguros tuvo que pagar una buena suma a Fonade por esa situación. ¿No existirá responsabilidad de la aseguradora de no comentar en el momento en que el asegurado deja de cumplir, de no pasar esa información para que no exista esta corrupción ante el Estado? ¿No hay ahí una responsabilidad de la aseguradora? Realmente no, porque sobre todo con las compañías estatales, volvemos al punto. Se asume que debe haber una interventoría que es la directamente responsable en un momento dado de reportar tanto a la aseguradora como al Estado como contratante del incumplimiento del contratista. Doctor, una pregunta. Digamos que si la aseguradora sí se da cuenta con el análisis de riesgo que le hicieron a un contratista que ya se le adjudicó el contrato, está sacando ya las pólizas, la aseguradora se da cuenta, ya no le expide las pólizas por todo el riesgo que va a generar la entidad estatal. ¿Qué debe hacer o cuál es el paso a seguir de la entidad estatal para no seguir con el contratista? ¿Se le revocaría la adjudicación? ¿O cuál es el paso a seguir? Porque pues ahí queda uno como sin piso. Ahí hay un doble problema, porque recuerda que primero se expide la seriedad de la oferta. Con la seriedad de la oferta, la compañía que emitió esa póliza tiene que emitir las pólizas del contrato comunitario. Entonces, si la compañía de seguros dice, no, yo me di cuenta que usted es un pícaro y ya no le voy a emitir las pólizas de cumplimiento, la entidad contratante le puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando la aseguradora se da cuenta de que el cliente, bueno, no se dio cuenta a tiempo cuando le emitió la seriedad de la oferta, pero se da cuenta antes de emitirle las pólizas del contrato, dice, pues yo prefiero que me hagan efectiva la seriedad de la oferta y me remito con la contragarantía de todas maneras a recuperar lo que tenga que pagar y no exponerme a un siniestro mayor al emitir las pólizas que garantizan el contrato. ¿Qué están haciendo las aseguradoras para contrarrestar el riesgo, teniendo en cuenta que contratar con entidades estatales es de alto riesgo? Las aseguradoras básicamente están haciendo un análisis más profundo. Anteriormente las pólizas las expedían muy folclóricamente, sin analizar muchos aspectos, sin analizar el cliente, una cantidad de cosas, y adicionalmente delegaban la expedición de cumplimiento en personas que no tenían la idoneidad para analizar los riesgos, y por esa situación se vieron abocadas a pagar muchos siniestros y con cuantías bastante altas, y a que los reaseguradores les apretaran las clavijas. Entonces, hoy en día, la experiencia que yo tengo personal es que a nosotros nos autorizan pólizas de determinados riesgos que no le autorizan a nadie. ¿Por qué razón? Porque en mi caso particular, nosotros no aceptamos un cliente que llegue de la nada.
que a mí me llame una persona y me diga, no, mire que necesito una póliza de cumplimiento. ¿Quién me lo recomienda? No, es que yo llegué porque sí. Qué pena, pero no. Yo solamente acepto clientes que vengan referenciados por clientes míos o directamente que me lo referencien a una compañía de seguros y me evito dolor de cabeza. Y las compañías de seguros están ahora mucho más estrictas en el análisis de los riesgos, en cuanto al tipo de trabajo que se va a desarrollar, en cuanto al contratista que lo va a hacer, en cuanto a la solvencia económica, el análisis del origen de fondos, todo eso. Pero eso limita la competitividad. Totalmente de acuerdo. Hoy en día es mucho más difícil emitir cumplimiento que hace unos años. Lastimosamente, pues, como dicen, ¿no? La misma gente daña. Con los temas del reaseguro, es decir, ocurrió un siniestro de alta cuantía. Entonces, ya se verificó, ya hizo el respectivo ajuste, sale, digámoslo así, por parte de la aseguradora mi visto bueno o el finiquito para pagar, pero el reasegurador todavía tiene dudas y dice, yo no creo y no quiero pagar, y pasa en que ellos se demoran mucho en pagar, y sobre todo con estas licitaciones yo tengo un tiempo estipulado para pagarle al asegurado. Yo como aseguradora me puedo escudar en que el reasegurador no me ha pagado y demorarme con el pago, o me toca pagar y después pedirle al reasegurador el pago. Ahí sí, como se dice, eso es problema de la aseguradora. Eso ya es pelea de la aseguradora con su reasegurador. Pero normalmente las compañías de seguros buscan reaseguradores muy solventes, muy serios. Y lo que pasa es que el reasegurador después te las cobra. Les aumenta el porcentaje de cobro para las pólizas a futuro, les restringe un montón para la emisión. Mejor dicho, ellos pagan pero se la cobran en la aseguradora. Y la compañía de seguros normalmente, de acuerdo al Código de Comercio, tiene un plazo de 30 días para pagar el siniestro si antes de esos 30 días no presenta una objeción debidamente sustentada. Si la compañía de seguros se queda callada y pasan 30 días y a ustedes no les ha pagado cualquier tipo de siniestro, no estoy hablando solo de cumplimiento, cualquier tipo de siniestro, ustedes tienen derecho a requerirla formalmente y en ese momento empiezan a correrle intereses de mora a la compañía de seguros hasta que se las pague. Al mirar desde afuera, por ejemplo, el tema de seguros, yo lo analizo, creo que lo hemos hablado con varios compañeros, como un negocio más. Y lo veo uno como un negocio más porque si no, no hubieran muchas aseguradoras. Y también uno se genera la duda o la incógnita si realmente el tema de seguros, primero con el tema estatal, como requisito, como decía ahorita el compañero, genera muchos limitantes, y otro, porque las aseguradoras en muchos ámbitos se excusan de no pagar. Y uno dice, wow, o sea, la gente dice, seguro, no, fijo por algún lado se va a salir. Y lo escucha uno mucho en el común de la gente, en cualquier tipo de seguros, no solamente de cumplimiento, sino en seguros a nivel privado, contratos privados, y dicen siempre a la aseguradora, por algún lado se va a excusar y no va a pagar. Y entonces uno lo mira y dice, wow, o sea, este tema también es más de negocio que realmente para tratar de asegurar, para tratar de que el contrato se cumpla y que obviamente tenga todos los requisitos. Entonces sí quisiera saber cómo las aseguradoras obviamente le dan esa garantía al cliente de que no se van a salir por alguna brechita y que realmente van a cumplir con lo pactado. Tiene toda la razón, y yo se lo digo a mis clientes todos los días, y por eso existimos nosotros los asesores de seguro. Si no, no existiría. Contrataría directamente al cliente con la compañía de seguros. ¿Qué ocurre? Yo a mis clientes se los digo siempre. Las compañías de seguros son un negocio, y el que diga lo contrario es un mentiroso. ¿Y cuál es su negocio? No pagar siniestro. Obvio. Entonces, ¿qué papel juega el asesor de seguros? Aconsejar, dirigir y orientar a su cliente para que presente la reclamación en tales condiciones que la compañía de seguros no le pueda aportar la reclamación. Ahí está la respuesta.
Pero si tú contratas directamente con la compañía de seguros y tienes un siniestro, échate la bendición. Échate la bendición porque tú no tienes por qué saber el seguro. O sea, lo que tú me estás diciendo es que fácilmente el asesor de seguros le muestra todo el panorama y todos los punticos y hace esto para que la aseguradora no tenga por dónde salirse, es lo que me estoy entendiendo. Exactamente, claro. Yo no te estoy diciendo que el asesor de seguros te va a decir que hagas trampa. No. El asesor de seguros tiene que empezar desde el momento que te vende la póliza y decirte, mira, tú tienes que tomar esta póliza, pero la tienes que tomar así, así, así y así, y con esto y esto y estos amparos. Por ejemplo, yo tuve el caso, hace ya varios años, un cliente que montó un almacén gigante de muebles, donde hoy en día es San Andresito del Norte. Eso era una bodega enorme, pues imagínense, para que hoy en día sea San Andresito del Norte. Y era de un solo señor. Y él montó ahí un almacén de muebles, pero como una especie de concesiones. Entonces tenía un módulo que era de muebles de alcoba, el otro de muebles de sala, el otro de muebles de comedor, el otro de tapetes, etc. Estaba totalmente ocupado. Y me llamaron a mí, otro cliente que me lo recomendó, para que aseguráramos eso. Yo te estoy hablando de hace como, no sé, 25 años por lo menos. Tomamos el incendio, el seguro de incendio, el de sustracción, el de responsabilidad civil. Pero en esa época, digamos que generalmente aconsejaban tomar el seguro de incendio solamente el básico. O sea, el que te cubre que se incendió esto, que de pronto hubo terremoto y se cayó todo, que se inundó o que se rompió un tanque de arriba y también por esa razón se inundó, y punto. Hay una cobertura dentro del seguro de incendio que se llama Extended Cover y que te ampara los daños causados a tu propiedad por granizo, por caída de aviones o lo que se te daña a ti por el humo generado en un incendio. Y nadie le metía ese amparo a ningún riesgo por granizo. No. Que se caiga un avión acá, no, tampoco, eso metámosle lo básico porque obviamente pues se te cobra por los amparos a la mañana. Entonces, mucho asesor decía, no le metas sino lo básico porque se le sube mucho la prima. Y a mí me interesa es venderle a usted, no me interesa asesorarlo bien, sino venderle la póliza y punto. Cuando suscribimos ese riesgo, yo le dije al cliente, a mí me da mucha pena, pero el techo que usted tiene acá no me genera nada de confianza. Vamos a meterle esta cobertura adicional, le cuesta más, pero usted queda bien asegurado. Usted me dirá, si usted no se la mete, me muero de la pena con usted, pero yo prefiero que tome la póliza con otro asesor porque yo no quiero tener problemas en él. El señor me dijo, bueno, está bien, metámosle la mano. Ok, tenemos la mano. Ustedes todos son muy jóvenes, pero más o menos en el año 94 hubo una granizada en Bogotá. Pero terrible, eso parecía como si hubiera nevado. Las llantas de los carros quedaron cubiertas así como la granizada más espantosa que nunca había ocurrido acá, creo yo. Y obviamente, pues el negocio de este señor se inundó, se cayó el techo y se dañó toda la mercancía que en esa época valía 100 millones de dólares, que era un montón de plata, obviamente en esa época. Teníamos el seguro, voy a decir la compañía porque ya no existe en Colombia. A raíz de ese siniestro la compañía se fue de Colombia, una compañía gringa, interamericana de seguros. Ellos nos habían dado la póliza. Cuando bueno, pérdida total de toda la mercancía, con la granizada fue pérdida total. Llamamos a la compañía de seguros. Señores, siniestro. El gerente de indemnizaciones se quedó fresquísimo. Ah, no, eso fue por la granizada. No, seguro que no tienen el amparo. Eso lo objetamos. Cuando me llamaron, me dijeron, ay, doña Rocío, que ese cliente suyo se sinistró, pero eso, ¿por qué fue? No, por la granizada.
Ah, no, pero ellos no debían tener el amparo, ¿cierto? Eso lo vamos a objetar. Qué pena con ustedes, quieren mirar la póliza primero antes de objetar. Claro, cuando vieron la póliza tenían amparo, tenían amparo. Sesión completa. Le costó el puesto al gerente de indemnizaciones y la póliza. Una buena asesoría. Entonces, por eso te digo que realmente hacer el negocio directamente cliente-compañía, perdónenme, pero no se lo pienso. Y la cuestión no es hacerle trampa a la compañía de seguros. La cuestión es venderte bien la póliza desde el principio para que en el momento del reclamo tú no tengas problemas. ¿Alguien? Doctor, y frente a las pólizas que tienen los bancos, ¿sabes? Porque ya están pactadas el banco con el futuro, o sea, con la futura persona que va a adquirir un crédito, esas pólizas ya están pactadas, ¿no? Esas son diferentes, esas no son pólizas de cumplimiento. Generalmente son pólizas colectivas que amparan las deudas de los clientes del banco. Entonces son colectivo vida deudores. Esas ya no son cumplimiento, sino simplemente amparan hasta el monto de la deuda que tenga el cliente con el banco. La compañía de seguros, eso se llama banca seguros y son mercadeo masivo, con unas primas muy pequeñitas que lo que hacen es descontárselas directamente de algunos de sus productos al cliente, ya sea de las cuentas o con cargo a las tarjetas de crédito, y desamparan la deuda que tengan en el momento que la persona fallezca, pues le pagan eso al banco. Entonces no son las y en muchos casos ocurre que la persona no se da cuenta y le siguen descontando sin tener ya derecho al amparo, porque las pólizas de vida, la mayoría, cubren hasta los 75 años de edad. Y hemos visto casos que el banco muy tranquilamente, después de los 75 años, le sigue descontando al cliente, sabiendo que si el cliente fallece, la compañía de seguros no va a pagar nada, porque el límite va hasta los 75. Y si le siguen descontando al cliente. Si existiera el caso, ¿habría forma de reclamación o de interponer? Lo único que tú consigues en esos casos es que el banco, si te va bien, te devuelva las primas en exceso que te haya cobrado después de los 75 años. Pero indemnización no te pasa. Doctora, disculpe, bajando un poquito el nivel contra la responsabilidad, ¿hay algo, un seguro que se utiliza a nivel de cumplimiento en lo que es arrendamientos? No es muy común y no se escucha mucho, pero sí hay personas que se dedican, digamos, a la rama inmobiliaria y tienen ese tipo de seguros. Me gustaría que de pronto nos comentara algo con relación a este tipo de seguros, porque aunque no es a gran proporción, sí se viene utilizando ya en gran cantidad de personas por el incumplimiento de muchos arrendatarios y evitar inconvenientes directos. Entonces no sé si ustedes de pronto nos pueden ayudar. Claro, con mucho gusto. Las pólizas de arrendamiento tienen dos modalidades básicamente. Hay unas que fueron las que empezaron inicialmente, se les daban únicamente a las oficinas de finca raíz que mueven volúmenes grandes de clientes. Entonces son pólizas, digamos, colectivas que amparan todos los clientes que tenga esa inmobiliaria y que solamente se pueden emitir en cabeza de la inmobiliaria. Esas pólizas cubren los arrendamientos, los servicios, la administración y los posibles daños que dejen causados al inmueble dentro de determinadas cuantías. Generalmente cubren hasta 6 meses de canon de arrendamiento, hasta 6 meses de canon de administración, hasta 3 meses de servicios públicos y bueno, en cuanto a los daños sí cubren normalmente el equivalente a un mes de arrendamiento. Se presentó el caso pues que había muchas personas, muchos propietarios de inmuebles que no querían quedar amarrados con la oficina de finca raíz, pero querían proteger sus arrendamientos.
Entonces las compañías de seguros dicen, bueno, ese es otro mercado que tenemos ahí como interesante, saquemos la póliza para esas personas. Actualmente entonces también existe la póliza que puede tomar directamente el propietario como asegurado con la compañía de seguros, y la compañía de seguros lo que hace es que le cobra una prima anual equivalente al 50% de un canon mensual de arrendamiento más el 50% de un canon mensual de administración, y le ampara lo mismo. Le ampara hasta 6 meses de arriendo, 6 meses de administración, 3 de servicios y un resto de los años causados. ¿Y eso quién lo paga? ¿Lo paga el...? Hay compañías como Mapfre que cobran el estudio de la solicitud. Ese estudio se lo cobran al inquilino potencial. Y la prima como tal que hace que se emita la póliza la tiene que pagar el propietario. Y ellos se encargan de elaborar el contrato de arrendamiento, y va el propietario y va el inquilino ya una vez que esté aprobada su solicitud a la oficina de la compañía de seguros y allá directamente firman el contrato. Bueno, esto es el pagaré abierto realmente. En términos de seguro lo llamamos contragarantía, pero realmente es un pagaré abierto firmado en blanco, sin fecha, sin valor, sin nada. Hay casos en que la compañía pide una contragarantía cerrada. ¿Qué es una contragarantía cerrada? Que se hace específicamente para un contrato determinado. Lo normal para lo que son ingenieros, constructores, toda la gente que normalmente está emitiendo pólizas de cumplimiento, es que la compañía de seguros les pide una contragarantía abierta para que garantice todos los contratos que está respaldando, para no poner al cliente a firmar todas las veces una contragarantía diferente. Sin embargo, cuando son contratos muy complicados, bien sea por cuantía o por objeto del contrato, piden la contragarantía cerrada que va a respaldar específicamente ese contrato. Para otorgar la póliza, volvemos al mismo punto que les había dicho yo, influye mucho el análisis financiero que se haga de ese cliente, y con base en eso es que se acepta y se emite la contragarantía. Hay casos en que son entidades que tienen sucursal en Colombia, más la casa matriz está en otro país. Cuando el contrato, por sus características, tiene un riesgo muy alto, bien sea por la cuantía o por el tipo de objeto a desarrollar, las compañías de seguros en algunas circunstancias piden que la contragarantía la firme también la casa matriz que se encuentre en Estados Unidos, en España, en Chile, en Brasil, donde sea. Aquí es donde dice también lo que yo les comentaba. Hay contragarantía real, cerrada, abierta y otras. La contragarantía real se usa mucho en las pólizas de disposiciones legales, es decir, las que amparan, por ejemplo, el tema de impuestos, que son bastante complicadas de obtener porque pues todos sabemos que a la DIAN todos les tenemos pánico, ¿no? Y a la DIAN no se le puede objetar nada. Cuando la DIAN dice que va a ser efectiva una póliza, tienen que pagarle sí o sí. No hay derecho a decirle, no, pero mire, nada, tienen que pagarle y punto. Entonces, por esa razón, es bastante complicado obtener una póliza para garantizar alguna obligación ante la DIAN. ¿Cuándo hay que, digamos, cuando la DIAN pide estas pólizas? Cuando, por ejemplo, la persona tiene una deuda y no la puede pagar de contado y tiene un plazo, entonces la DIAN le dice, pues usted verá, o me da una hipoteca sobre un bien suyo, o me trae una póliza. Tiene que ser un cliente muy especial para que le vendan ese tipo de póliza. También ocurre que en cierto tipo de contratos o de obras que son muy altos los riesgos y la persona definitivamente necesita la póliza, la compañía dice, bueno, está bien, le emito la póliza, pero usted me da una contragarantía real. Entonces, puede ser un CDT por el 100% del valor asegurado, que yo le digo al cliente, pero
usted no puede congelar toda esa plata por todo el tiempo de ejecución de la obra y más encima pagarle una prima. Más bien dígale a la entidad que lo está contratando que usted le hace el CDT como garantía y se lo endosa y se ahorra lo de la prima, porque no tiene sentido. O la compañía le dice, bueno, constitúyame una hipoteca en primer grado sobre un bien que tenga y le acepta esa contragarantía. O tienen una maquinaria en muy buenas condiciones, muy apetecida, entonces también se ignora la maquinaria a favor de la compañía de seguros. Esas son las contragarantías reales, digamos. La contragarantía cerrada, pues era la que yo les explicaba anteriormente, que es una contragarantía que esa sí se llena con todos los datos de la póliza número tal, que garantiza tal cosa, y por el valor garantizado en esa póliza. O sea, es específicamente para una sola póliza. Y la abierta, que es la que no se llenan cuantías, no se llenan fechas, porque está abierta para llenarla en el evento de incumplimiento por cualquier póliza de las que se limitan al futuro. Bueno, aquí pues digamos que es un repaso de lo que ya habíamos comentado, es un análisis en general tanto de la capacidad técnica como administrativa y de experiencia que tengan los contratistas antes de emitirles la póliza. Hay otra situación que se puede presentar muy comúnmente en las licitaciones. Las licitaciones generalmente piden determinadas condiciones específicas de solvencia, de índices de rentabilidad, de índices de capacidad financiera, de índices técnicos, etc. Y a veces una sola compañía no alcanza a reunir o a llegar al límite que exige esa licitación. Entonces llaman a un amigo, le dicen, oiga, venga, presentémonos juntos para cumplir con los requisitos que exige la licitación. En esas uniones, o en esas asociaciones más bien, hay dos modalidades. Se puede hacer por consorcio o se puede hacer por unión temporal. ¿Cuál es la diferencia? En los consorcios, los miembros del consorcio responden solidariamente por la totalidad de las obligaciones del contrato en el evento de un incumplimiento. Entonces, si el contrato valía 1.000 millones, todos los miembros del consorcio, si sean 2, 3, 4, 5, 6, tienen que responder solidariamente por la totalidad, con todo lo que tengan, a nivel particular o a nivel de empresa. En las uniones temporales es diferente, porque como normalmente al constituir estas asociaciones se hace un documento en el que dice los socios del consorcio son tal compañía, tal compañía, tal compañía, esta tiene tal porcentaje, esta tiene tal otro y esta tal otro. En las uniones temporales también se elabora un documento firmado donde consta que son tales compañías, los porcentajes que les corresponden, y en el evento de un siniestro o de un incumplimiento tienen que responder de acuerdo a su porcentaje. Entonces esa es la diferencia. En el consorcio todos responden solidariamente. En la unión temporal responden de acuerdo al porcentaje que hayan pactado. Gracias. Los adjetivos utilicé al efectuar la presentación, doña Rocío, muchas gracias. Esta es su casa. Espero que nos siga acompañando en nuestras actividades académicas. Muchas gracias. Un aplauso para todos.